Hola amigos, buenas tardes, noches, días, según cuando veáis este vídeo. Pues nada, aquí es para mí una gran alegría estar otra vez con mi compi, Rafa, que llevamos ya programas, yo que sé, ¿cuántos hemos hecho ya? 50, 60, 70, yo qué sé. Más. Eso por Más, año. ¿no? Eso por año, o 3 años Sí, y algo ya. desde que empezó este rollo del apocalipsis. Bueno, y Totalmente. esta tarde, noche, día, tenemos con nosotros también aquí a María José Martínez Albarracín. Bienvenida, María José. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Sí, hacía mucho tiempo que quería hacer con María José un programa, porque hemos hecho entrevistas a muchas personas, pero María José se nos queda un poco atrás mano, entonces ya ha pasado un poco lo peor en cuanto a virus, pandemias y todo eso, al menos una parte, y entonces yo quería abordar a María José desde un punto de vista más espiritual, porque yo sé que es una persona de fe consolidada y que tenemos una fe muy común en muchas cosas, entonces creo que ya es hora de conocer a María José desde un punto de vista distinto, aparte del científico en el que ha dado tanta información y ha hecho tanto bien a tantas personas. María José, si te parece, pues es un honor que estés aquí con nosotros y para hablar de este tema que a mí me encandila, me apasiona. Bueno, el honor es mío, sin ninguna duda. Entonces, sí, los que compartimos la fe católica, pues por supuesto es lo mejor que tenemos y es de lo que nunca nos cansaríamos de hablar, claro que sí. Mira, María José, para comenzar una pregunta un poco tópica, pero bueno, ¿cómo descubriste la fe católica? ¿Viene contigo desde que naciste? ¿Te has convertido? ¿Has tenido una evolución? ¿Puedes contarnos un poquito cómo surgió todo Bueno, esto? eso sería, si quieres que te la cuente entera, va a ser larga, ¿no? Ha habido muchos entresijos. A ver, yo nací católica, en una familia católica, porque los que nacimos en los años 50, pues Sí, sí. éramos todos católicos y nuestras familias eran católicas. Pero como yo digo, pues mi familia era una familia de cumplimiento, que como decía muy bien un sacerdote, decía, cumplimiento es que está formada por dos palabras, cumplo, miento. Entonces, a mí me educaron, tuve la suerte, la grandísima suerte de que me educaron en un colegio de monjas. Y sí que tuve unas monjas muy buenas, muy espirituales, y eso se graba. Cuando tú eres un niño pequeño, empiezas a los 4 años, ir al colegio y vas viviendo, porque allí no solamente era el aprendizaje intelectual, sino que se vivía muchísimo la fe, el ritual católico. Entonces, las canciones, todavía me acuerdo hasta de la letra. Sí. Yo también. Entonces, eso se quedó grabadísimo en mí. Pero llega la adolescencia, llega la época en que empiezas a cuestionarlo todo, especialmente a tu familia. Y claro, cuando yo veo que en mi familia sí que cumple, pero es eso, no se ve ahí algo vital, algo profundo, pues, de alguna forma siento una decepción y empiezo a pensar que no hay nada. Todo esto es una hipocresía, un paripé, un guardar las formas. A todo esto, pues ya llega mi etapa universitaria. Y en la etapa universitaria mía, en los años 70, 74, 75, cuando yo empecé la universidad, madre mía, menuda época, ¿no? Sí, yo la viví contigo esos mismos años. Con la muerte de Franco y todo, pues en esa época éramos todos rojos en la universidad, si es que era un poco inevitable. Sí. Y pensábamos que eso era una dictadura y que había que liberarse, y que ahí nos metieron en la cabeza pues 100.000 historias. Pero claro, La propaganda. Horrible. Horroroso. El feminismo, encima las mujeres, no, claro, hay que liberar a la mujer y tal y que cual. Pero interiormente yo me sentía muy desgraciada, esa es la verdad, me sentía súper desgraciadísima, a tal punto que hasta llegué a pensar en el suicidio. ¿No? ¿Cómo? Sí, ya digo, entonces yo no pensaba que toda la cuestión religiosa era falsa, que todo era una hipocresía, que todo era muy superficial y El desengaño un poco, ¿no? De a lo mejor haber sentido ese ropaje durante, como decías, la escuela con unas monjas que encontraste muy buena gente y tal, que te enseñan ese camino espiritual y luego sales y como que no se ve ese fondo y te quedas desamparado, ¿no? Exacto. Pues sí, lo has dicho muy bien. Y entonces tuve la suerte y la desgracia, pues ya os digo que ha sido muchos entresijos, de que cuando yo estaba fatal, llegó a mi pueblo, yo soy de Caravaca de la Cruz, de Murcia. Y, hombre, ¿dónde está la famosa cruz esa? Bueno, ahí tienes ahí un plus, joder. Hombre, ya ves, los carmelitas, allí, bueno, yo tengo mucha devoción carmelitana porque allí estuvo San Juan de la Cruz, Santa Teresa hizo una fundación, aunque no llegó a estar en persona, pero vamos, para mí los carmelitas es el escapulario y todo eso te lo tenemos impuesto toda la familia, en fin, bueno.
que decir. Pues yo entonces tendría 17 años, por ahí me acuerdo que estaba estudiando el COU, y llegó un maestro a Caravaca que había sido amigo de joven de mi padre. Mi padre era, bueno, era un latinista y tal, era una persona muy culta, ¿no? Pero, bueno, con sus contradicciones, como todo, ¿no? Pero entonces este hombre, pues claro, enseguida vino a casa y empezó a hablar, y a mí me parecía una persona fascinante porque era muy, muy sabio. Pero tenía un halo raro y era, después, claro, empezamos a hablar con él, mi hermano que me sigue, yo soy la mayor, mi hermano y yo, y era un gnóstico. ¿Era? Un gnóstico. Lo que ahora es Gnóstico. la falsa iglesia, por donde va ahora, pues esa gnosis, pero él tenía conocimientos muy profundos y además era un mago. O sea, que he conocido a personas yo en mi vida que ni os cuento, ¿no? Bueno, pues, mago bueno o mago malo, porque sabes que hay de todo. De todo, pero él manejaba fuerzas. Ajá. Manejaba fuerzas y además tenía unos conocimientos, mucha teosofía, mucha gnosis mala. ¿Teosofía? Sí. Eso es nueva era, ¿no? Oh, madre mía. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a mí aquello empezó a fascinarme y me dio un aliciente. Pero fijaros qué cosa más curiosa. Empecé a tener unos sueños por la noche en que esta persona para mí se convertía en un demonio, en un vampiro, en alguien que espiritualmente me atacaba. Y yo se lo comenté a él. Y como no era mala persona, pues cortó. Bueno, pues entonces ni tú ni tu hermano no estáis preparados para mis enseñanzas y para mis cosas y tal, y cortó un poco la relación. Seguimos, bueno, como la familia eran amigos, pues, pero ya no ese aleccionamiento que empezaba él ya a hacernos. Pero claro, yo me quedé fascinada con la gnosis y con otras religiones y tal, aparte, pues todo este grupo, había unas personas que se reunían, que eran mayores que yo, pero que bueno, investigaban la filosofía, la literatura, la gnosis, ¿no? Y a partir de ahí conocí a una persona que había sido sacerdote, que bueno, no llegó, ¿no? Se casó, no llegó al ministerio, pero que tenía pues también raíces católicas, y él también estaba investigando mucho en la gnosis. Y empezamos a tener reuniones, una serie de gente joven, amigos míos, mi marido, que entonces, bueno, era mi novio y tal, empezamos a tener reuniones con él y empezamos a investigar pues sobre René Guénon, no sé si os suena. René Guénon, la parte de la filosofía perenne, la unión de todas las religiones, que es un poco más serio que la teosofía y que toda esa basura que hay ahí en torno a... Basura satánica. Basura satánica. Blavatsky. El fundamento de la New Age total. Entonces, la doctrina secreta. Exactamente, todas esas barbaridades. Entonces, esta persona ya, como tenía más una raíz católica, pues era más serio, investigaba más por lo que son Titus Burckhardt, la alquimia, René Guénon, todo esto, ¿no? Y a mí me parecían enseñanzas fascinantes. Claro, mi curiosidad intelectual, pues a leer libros, venga a leer, y a mi marido ya nos casamos, ya hay que leer, ¿qué tal? Pero entonces ya a todo esto pues van pasando años y bueno, este sacerdote, que os digo que nos dijo, dice, estamos en unos tiempos cercanos a que se cumplan ya las profecías del Apocalipsis, porque esto, el propio René Guénon lo decía, ¿no? Decía, está perdiendo la tradición, estamos ya en el totum revolutum, pronto va a venir la contrainiciación, tal. Claro. Y empezamos a ver cosas de estas. Pero ya puesto esto, yo ya tenía 2 hijos, empezamos tal, ya de hecho tenía por unos 28 años o por ahí, cuando este amigo que os digo, el segundo, el sacerdote, que él había vivido en Francia y viajaba mucho a Francia, pues vino de Francia y me trae un libro en francés, pero bueno, yo el francés lo leía bien, que se llamaba El tesoro sagrado de Israel. Y hablaba un poco, bueno, está escrito por Jean-Gaston Bardet, que fue un urbanista, un arquitecto francés muy católico, de la tradición verdadera, de la tradición ortodoxa, ¿no? Y que además había profundizado en las raíces hebreas del cristianismo, cómo había una continuidad y cómo a través de la Torá y lo que es la cábala, pero no la cábala mágica esta que ahora lo que circula y de cábala que hay un totum revolutum también, sino la cábala basada en la Torá y en la escritura hebrea, que es muy interesante. Y a mí aquello, como siempre mi curiosidad, me fascinó. Y
empecé a entender, gracias al idioma hebreo y a lo poco que, claro, yo no que lo domine muchísimo menos, pero a lo poco que pude aprender de ahí, cómo Dios es amor, ¿no? Y aquello a mí fue aquello como una verdadera, ahí empezó mi verdadera conversión, ¿no? Y curiosamente, a raíz de este libro y tal, este sacerdote, que bueno, estaba casado, ¿no? Pero con otro párroco de Murcia, de una iglesia, don Fernando y tal, me acuerdo que entonces empezamos a hacer unas reuniones abiertas a mucha gente, en las que se intentaba profundizar en el verdadero conocimiento de la religión católica, que era la gran desconocida. O sea, que estamos hablando de Gnosis, de toda la unidad de las religiones y tal, y no conocemos la nuestra. Y empezamos a investigar en profundidad. Claro, todo empezaba como algo un poco esotérico, como, digamos, la gnosis cristiana, la tal. Pero pasó algo allí que yo lo considero un milagro, sinceramente. Pasó algo allí y es que, claro, se hacía una invocación al Espíritu Santo y se hacían unas oraciones antes de empezar. Y con los transcurrir, se hacía una reunión al mes y con el transcurrir de los meses, ahí se produjo una especie de caída de los velos intelectuales y el darnos cuenta de que la verdadera tradición era la católica y que toda la enseñanza y que toda la profundidad y que toda la gnosis que quedaba, todo estaba ahí, que estábamos ciegos, estaba ante nuestros ojos y no lo veíamos. Entonces, el Espíritu Santo nos quitó el velo de los ojos y del corazón. Mira, María José. La mayoría, incluso algunos perroflautas que podéis imaginar, se convirtieron en masa a la Iglesia Católica. Y yo ahí la conversión. A raíz de lo que dice, mi experiencia es parecida a la tuya en algunas cosas, pues yo me eduqué con los escolapios y ahí cantábamos en latín, el rosario, la misa, el Santum Requiem Sacramentus, etcétera, ¿no? Una experiencia muy buena, muy buenos recuerdos. Luego, claro, entré en la universidad y, claro, lo que tú dices, ¿no? Pum, que sigue hasta los comunistas, los rojos y no sé qué. Y luego también yo empecé a investigar en otras religiones, otras tradiciones y tal. Hasta que después de dar mil vueltas, me di cuenta de que estamos a San Juan de la Cruz. Yo recuerdo lo que decía el Swami Vishnudevananda, eso como se llame. Pero ¿por qué venís aquí a la India? Tenéis a San Juan de la Cruz. Es una gran desconocida, la acción católica. Aparte que para buscar una espiritualidad, una trascendencia y una iluminación hay que ir al Zen, al budismo, al yoga. No, pero si es que está aquí todo. Lo que ocurre es que no ha sido bien comprendido, no ha sido bien interpretado. Luego vino la famosa nueva era. Los años 60, 70 fueron cuando surgieron esa nueva era que atrapó a mucha gente que estaba buscando con sinceridad. Pero la nueva era es la antesala del satanismo, de la religión luciferina, que para eso está, es una especie de vestíbulo, es una iniciación a lo que viene después. Entonces, pues yo pienso como tú, pero claro, es que es muy distinto que pasar de esa religión del cumplimiento a pasar a la religión vivida de manera profunda, convencida. Yo he dado muchas vueltas, he estudiado muchas religiones, he practicado muchas cosas, y al final digo, pero ahora vengo a la fe católica sabiendo que es la verdadera, porque he buscado y no he visto nada mejor y porque es la esencia de todo. O sea, que es nuestra visión de la fe es distinta a las personas que piensan que la tradición esa han cumplido, van a misa, no sé qué, pero no se han convencido porque no han ido más allá, no han investigado. ¿Me explico? Y totalmente de acuerdo, esa es la cuestión, ¿no? Es decir, no solamente que tenemos aquí ahora toda la espiritualidad mística que quieras, ya digo, con los santos carmelitas y otros muchos más, sino que está muy por encima, muy por encima. Es decir, la experiencia mística del nirvana y de todo esto, eso se queda como con suerte en las quintas moradas de Santa Teresa. Claro, no llega a la unión, pero de ninguna manera. Y eso, precisamente Jean-Gaston Bardet hizo varios libros de crítica sobre esto y hay uno que se llama Mística y Magias, en las que da un buen repaso a todo eso. Bueno, entonces te convertiste con esas lecturas y tal, y entonces volviste a la tradición católica. Pero claro, está el concilio, hay ahora mismo como dos tendencias. Está la tradición, el magisterio bimilenario de la Iglesia y está lo otro. Está la Iglesia conciliar, la Iglesia berkeleyiana, la Iglesia modernista. Yo tuve un poquito de tiempo en esa Iglesia modernista, luego ya dije, se acabó, estoy ya tridentina y tal. Tú, cuando desembocaste ya de manera definitiva en la fe, ¿a qué tradición llegaste? Bueno, a ver, yo en aquella época de los 30 años, como os digo, pues era lo que había, la tradición carmelitana y ya estábamos en la misa Novus Ordo y estábamos
Yo lo que sí hice fue un propósito de cumplir los mandamientos, de cumplir los mandamientos de la Iglesia y, por supuesto, de la ley de Dios, ¿no? Pero os voy a contar una experiencia muy interesante que tuve, porque a mí me atraía mucho la figura de María, ¿no? De la Virgen María. Yo me empecé a volver muy mariana, a raíz de aquellos seminarios que hicimos y tal. Y entonces empecé a visitar santuarios marianos. Y en el año 1988, que yo tenía 33 años, fue cuando se hizo el año mariano que decretó Juan Pablo II. Sí, Juan Pablo II, sí. 15 de agosto, era el día de la Asunción, era la clausura en Fátima. Y entonces yo dije, hombre, fantástico, pues para allá que me voy. Tuve que convencer a mi marido y a mi hermano, que teníamos 2 niños pequeños que se quedaron con las abuelas y tal, y nos fuimos en plan un poco camping, en plan mi hermano, mi marido y yo, en plan turismo. Bueno, hacemos un poco de turismo, vamos por Lisboa, tal, y ya el 15 estamos en Fátima. Entonces llegamos a Fátima, después muy cansados porque íbamos de perroflautas por ahí de camping. Parece que no le cambió la perroflauta. Y llegamos, el día 14 de agosto llegamos a Fátima. Como estábamos ya tan cansados, dijimos, mira, no vamos a una pensión ni nos dejamos de camping ni nada. Y claro, llegamos allí, entramos, caímos en las camas y bueno, aquello. Y yo dije, no, yo no me quedo en la cama ni nada, yo me voy al santuario porque estaba deseando. Y los otros ahí a pierna suelta. Y yo corrí y me fui al santuario. Y me encontré con una procesión eucarística. Y la gente cantando eso de Christus vincit, Christus regna. Sí. Entonces, en la procesión eucarística, yo que veo venir el carro de la Eucaristía, los cantos y el cansancio, o yo no sé qué, el sol del atardecer, que yo vi el reino de Cristo, os lo aseguro. Sentí como si todo se parara y dije, verdaderamente Cristo es el rey del universo. Cristo va a reinar, va a haber un reino de Cristo. No se me olvida. Él lo decía, que venía para avisar que había que traer el reino de los cielos a la tierra. No decía otra cosa todo el tiempo. Sí. El reino. Entonces tú, claro, en esos tiempos modernistas se quedó un poco de lado esa iglesia tridentina, que ahora está otra vez en auge en los cenáculos más fieles a la tradición. Entonces, yo sé que tú ahora estás en una tradición más, digamos, preconciliar, ¿no? Yo sí lo estoy, desde luego. Entonces, ¿tú cómo ves ahora la situación de la iglesia? ¿Cómo está? ¿Cómo la ves? Pues evidentemente hay una gran crisis, eso salta a la vista, ¿no? La cuestión del concilio. A ver, el problema del concilio es que suscitó el movimiento de Lefebvre, que intentando ser fiel fue desobediente a la legítima autoridad del Papa y por eso excomulgó, y a partir de ahí surge una tradición sedevacantista que no ha hecho bien a la Iglesia, ¿no? No ha hecho bien a la Iglesia, en opinión mía y en opinión de mucha gente que sabe mucho más que yo, ¿no? Pero, sin embargo, ya sabemos que Benedicto XVI volvió a readmitir a la fraternidad de San Pío X, a rescatar otra vez la misa tridentina, y entonces fue entonces cuando he descubierto la misa tridentina. Yo seguía, pues bueno, intentando ser fiel en lo que podía, pero no conocía esa misa. Y a raíz de la pandemia, de todo esto, fue cuando he tenido la suerte de conocer a sacerdotes y a personas extraordinarias que estaban en ese rito tradicional. No hay color, no tiene nada que ver. Nada que ver. ¿En qué año se cambió? ¿Desde qué año se dejó de utilizar ese rito? Ese rito pues, fue por los años 60. Es que más recuerdo perfectamente. 68. ¿Tiene que ver con el cambio del Padre Nuestro, de perdona nuestras deudas a perdonar nuestras ofendas? Fue posterior, pero tiene que ver con los mismos cambios que se hicieron en la Iglesia, que cambiaron el concepto totalmente, ¿no? El problema parece ser que Pablo VI, que estaba muy imbuido por un montón de ideas modernistas, pues sabemos fue muy influenciado por la masonería eclesiástica ya. Por supuesto. De ahí viene la caída de... Sí. Y fueron ellos, no el concilio, sino tanto los documentos posconciliares los que empezaron a hacer esas reformas y esas barbaridades. Y yo recuerdo la misa perfectamente porque primero fue la traducción a lengua vernácula, ¿no? Del latín al español, ¿no? Pero luego empezaron a cortarla. Incluso a que cada sacerdote pudiera inventar algunas cosillas propias y a meter los cantos, como mi familia de mi marido, son todos músicos. Y Bach, lo más, pues claro, esos cantos de guitarra y esas tonterías.
guitarreo insoportable, con una espiga dorada. No puedo con eso. Bueno, y esa todavía no es de las peores, porque hay otras que parece que son el oeste americano. Has venido a la orilla. No, pues yo no esté el gregoriano latín. Mira, a mí yo con el gregoriano alucino. Yo es que veo lo que tú... Hombre, no veo a ese nivel que tuviste lo de la expresión eucarística, ¿no? Pero a mí me transporta el gregoriano, el incienso, un altar barroco, ver a sacerdote vestido con las cajullas como Dios manda, nunca mejor dicho. A mí todo ese ambiente me transporta, me eleva. Pero yo veo una iglesia que parece una oficina, me veo a gente guitarreando, a la gente, el cura vestido con una cosa blanca ahí que a veces no lleva ni la casulla ni la estola, y la gente de pie y comulgando, y la mano. Es que es complicado, es complicado. Como tú dijiste, una misa tridentina no tiene poco que ver con estas misas modernistas y tal. Yo voy a ellas porque no me queda más remedio, ¿no? Pero, ay, Dios mío de mi vida, Dios mío, lo que hay que tragar, lo que hay que transigir, lo que hay que tolerar. Hombre, yo tengo la suerte de que los domingos y las fiestas sí que tengo la misa tridentina, ¿no? Los días normales, si voy algún día normal, claro. Tal, no. Eso, pues, hay un buen sacerdote también aquí donde, pero no tiene nada que ver. Es que no da tiempo a entrar en lo sagrado. Con esa irreverencia y con esa rapidez, no da tiempo a entrar en lo sagrado. No da tiempo. Mire, yo estuve el domingo en una misa aquí enfrente, que yo no iba porque el sacerdote, bueno, no quiero hablar de él, pero bueno, han cambiado sacerdote y fui, y bueno, y acaba la misa, y viene un pío para el sacristán, se pone a hablar de las cuentas de la iglesia, en lo que se ha gastado el dinero. Ayer el día de la Divina Misericordia, se pone a hablar de las cuentas de la iglesia. Después, pues que la gente se va, o sea, comulga y luego se va. No están con Dios, no con Dios. Yo creo que no creen que está realmente presente Jesús ahí. Si no, estarían ahí, ¿no? Es como si alguien te está hablando y tú cosas y te vas. Un poco de respeto y educación. Aunque no tengas fe, ten respeto y educación. Es muy difícil, de verdad. Pues fíjate, no sé exactamente, sí fue, creo, sacerdote el otro día hablando, que se había hecho una estadística de los sacerdotes que creían en la transustanciación, y no recuerdo la cifra que dijo, pero no sé si dijo un 30 o un 60, espero que fueran por favor. Que no creen en la transustanciación. Son protestantes, no son católicos. Sabemos que para que se produzca la transustanciación es preciso, primero, que haya un sacerdote válido ordenado, que estén las especies, que se digan las palabras de la consagración y que el sacerdote tenga intención de consagrar. Es que eso lo está explicando ahora la física. Sí. La física cuántica lo está explicando esto ahora muy bien. Depende del observador, del comportamiento de ciertas partículas. Si tú estás haciendo un acto sagrado y estás haciendo un ritual y tú no te lo crees, ¿qué narices estás haciendo? O sea, tú no estás ahí. Ni siquiera estás presente con tu intención, que es lo que va a hacer que se genere lo que se tiene que generar. Pero esto es lo que yo muchas veces he discutido, no discutido por pelear, sino por discutir amablemente precisamente en cuanto a fe, con Laureano, con este tema de lo que es la institución, que yo en todo momento cuando leo a Cristo lo oigo decir que mires para adentro. Entonces cuando se pervierte una institución, pero el cristiano sabe que donde tiene que ir es para adentro, cuando hay las cosas feas fuera, no se pierde la fe. Pero como nos han estado haciendo, no, dependes de esto, yo creo que ahí ha habido esa crisis, por supuesto, esa ingeniería social, como estabais comentando, de los años 50 tal, que va cambiando ciertas cosas que por supuesto, pues al final no atraen, ¿no? Pues ha hecho mucho, pero cuando ya el mensaje cambia de esta manera, se hace tan descafeinado todo, tan light y no te incide en el chico, que mires para adentro, que no es que te confieses con el cura, es que tú te arrepientas de tus pecados, tú. Pero si no, es que lo de siempre, es la manita, te paso la manita y ya está. Voy, me confieso y ya está, yo no me tengo que arrepentir. No, que si no te arrepientes, da igual que te confieses 20 veces, que no lo has hecho. Es como lo de la Eucaristía. Si no está el cura presente, no está. Si no está lo que tiene que estar, no está. La Iglesia tiene tal riqueza que te lo dice todo. ¿Qué hace falta para que sea una confesión válida? Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda. De la penitencia. Entonces, si no hay propósito de la enmienda, si no hay un auténtico examen, entonces ese es el riesgo también de la deriva protestante, porque la deriva protestante, al ver que la institución está tan pervertida, pues te hace que la persona piense, bueno, yo en mi conciencia, cuidado, sin la ayuda del sacramento. Yo solo me confieso, yo solo veo la Biblia, yo solo tal. No se puede. De esta manera,
¿Cuándo empezó para ti esta decadencia de la Iglesia? Bueno, con el concilio, ¿verdad? Fue una infiltración masónica descarada. Yo lo he estudiado mucho el tema, ¿no? Entonces, ahora tenemos a Bergoglio. Bergoglio. Entonces, ay, Bergoglio, por favor. Ay. Entonces, yo creo que el mal del mundo hoy en día, y si el nuevo orden mundial está ya en las puertas, es por la descristianización. Porque no solamente se ha perdido la fe católica, es que los valores que iban con la tradición cristiana, de honradez, honestidad, legalidad, no sé qué, simpatía, caridad, empatía, todo eso, la generosidad de compartir, todo eso se ha perdido porque se han cargado la fe en su profundidad y han dejado un cascarón vacío, pero esas virtudes, esos valores cívicos que consideraban a la sociedad y daban felicidad y sentido a la vida, los han tirado por la borda. Se han ido por las cloacas. Entonces, ahora está la gente, los médicos que están, que han favorecido los pinchazos y que no tienen conciencia deontológica. Y los bomberos, y los jueces, y los políticos, y los economistas, y los militares, todo el mundo está corrompido, se vende por dinero y no respetan los valores, no tienen conciencia de que están haciendo el mal a sus semejantes. Eso se ha ido también con la descristianización, me parece a mí, María José. Claro, por supuesto que sí, pero es lo que hablábamos, es decir, es que se necesita la virtud del sacramento, porque por mucho que uno intente querer ser honrado, el problema es que de manera subconsciente el interés y tu supervivencia y tu te van a condicionar muy sutilmente. Te van a condicionar. Es como, el otro día precisamente hablaba con una amiga y me decía, bueno, pero es que los oficialistas, por ejemplo, ellos pondrían la mano en el fuego de que han hecho lo correcto. Digo, claro, dice, entonces, ¿son culpables? Digo, sí, claro que son culpables porque tienen la obligación, porque tienen los conocimientos de investigar y no quedarse con lo que se les diga. Entonces, el problema es que, claro, el autoengaño es muy fácil cuando no se tiene una conciencia recta. Y la conciencia recta no te la da tu intención sola, te la da el sacramento. Sin confesión frecuente. La gracia de Dios. La gracia de Dios, exactamente. Sin confesión frecuente, si la Eucaristía no puede, somos demasiado débiles. Si es con eso y somos todavía, pues eso, pobres pecadores, no te digo nada sin la ayuda de Dios. Es que es imposible. Pero entonces, ¿por qué se ha producido esta descristianización? ¿Ha sido porque la Iglesia ha caído en pecado, se ha corrompido? ¿Porque la sociedad tiene unos medios de comunicación masivos muy impotentes? ¿Porque están las redes sociales? ¿Porque hay una tecnología al servicio del mal impresionante? ¿Porque se está adoctrinando a los niños en las escuelas? Yo soy profesor y he visto la tremenda decadencia en 30 años, de que empecé el mismo año que murió Franco hasta ahora. He visto la gran degradación y corrupción y perversión. Y ahora es insoportable. Yo ahora no podía ser profesor, porque veo a los alumnos que están siendo enseñados en unas ideologías perversas y yo me tenía que marchar. Yo no puedo estar con eso. Entonces, ¿cuál ha sido el factor principal que ha producido esta decadencia? Ese consumismo, ese hedonismo, ese bienestar, ese dolce farniente. El materialismo sin fondo, porque la ciencia material, que en vez de tratar de explicar a Dios, lo que trata es de negarlo mediante el materialismo, ha sido el culmen de ya materializarlo, el objetivo. La gente ya no busca el espíritu, se queda con lo que decía, la carcasa, paso, lista, ya está, no tienes que implicarte. Ahora bueno, sí, la Biblia nos lo dice todo, es decir, hay un plan perverso del enemigo de Dios desde el principio. Exacto. Hay un plan perverso, entonces, ¿qué ha pasado? Pues bueno, se ha ido actualizando. Ya, bueno, una gran perversión ya fue crucificar a Jesús, porque Jesús no podría haber venido para haber sido el Salvador. Y reconocido, y el Mesías reconocido. Porque el propio Jesús lo dice, yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me recibí. Dice, otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. ¿De dónde procede esto? Del pecado original. ¿Qué es el pecado original y qué es la manzana? Poder, posesión y goce. Son los tres aspectos que son las tres tentaciones de Cristo. ¿A Cristo en qué es tentado? En correcto. La acción de los sentidos, ¿no? Las piedras que se conviertan en pan. En todo esto te daré, bueno, si te arrojas del templo aquí abajo, ¿no? Es decir, el poder material. Autoestima, y todo esto te daré si me adoras. Es decir, claro. Entonces, son esos tres. El pecado son poder, posesión y goce. Y todo lo tenemos sumamente arraigado en nosotros. Entonces, con el plan del enemigo infiltrándose en todas las líneas, como objetivo principal el cristianismo y especialmente el catolicismo, como objetivo a batir. Porque tiene su tiempo. No sé. Sí, es verdad, mira, ninguna religión que perseguida como el catolicismo. Ahí se ve cuál es la verdadera. El nuevo orden mundial no persigue ni el judaísmo, ni el budismo, ni el islamismo.
va a machacar a los cristianos. ¿Por qué? Porque somos los peligrosos, porque la verdad está aquí y ellos son el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. El enemigo de Satanás es Jesús, no es Buda y Mahoma. Entonces, por eso ahí se ve que somos la religión verdadera, porque somos la perseguida y porque, aunque esté mal la iglesia, aunque haya mucha falta de fe, mucha hipocresía y tal, seguimos siendo los enemigos del nuevo orden mundial. Seguimos siéndolo. Y aquí está la reserva que va a acabar con el anticristo y con el nuevo orden mundial, con la Agenda 2030 y con el mundo de la bestia. Vamos a ser los cristianos, los fieles remanentes. No solo cristianos, no. Gente de buena fe, que tenga buena conciencia, sean japoneses, sean chinos, me da igual. Gente que tenga buena conciencia. Pero claro, entre los cristianos se supone que habrá más, ¿no? Se supone. Pero que toda la buena gente que tenga buena voluntad es la que se va a salvar y es la que va a formar esa iglesia remanente, aunque no sean creyentes, que al final es la que se va a mantener ahí en las catacumbas, pero que va a dar la batalla al nuevo orden mundial. Mira, una cosa, vamos a ver, María José. Yo conozco a casi todos los disidentes y muchos de ellos son católicos convencidos y militantes. Curioso, ¿verdad? ¿Tú cómo lo entiendes esto? Sí, bueno, claro, efectivamente ha habido muchísima gente que se ha dado cuenta precisamente por ser católica, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ser católico con el ver la verdad, con el despertar? Bueno, a ver, supongo que la ayuda de Dios, no cabe otra cosa, que son los sacramentos y que nosotros por nosotros mismos no podemos y que, claro, el estar cerca de Dios y el recibir esa ayuda es un plus que tenemos. Desgraciadamente también sabemos, pues bueno, cómo ha estado toda la cosa, incluso las comunidades religiosas y en todas partes, ¿no? Pues porque por una falsa obediencia, por una obediencia mal entendida, inocularse era un acto de amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro. Pero bueno, eso, en esa fe estamos, ¿no? Sabemos que la misericordia de Dios es inagotable para todo el que se acerque a Él con un corazón contrito y humilde. A todo esto, pues voy a hacer un pequeño inciso, pero hay también muchos disidentes muy famosos y que tal, que se están atreviendo, se están metiendo donde no deben, porque están dando unas lecciones de teología de supervivencia espiritual con una teología sin teología, con una interpretación autónoma y protestante. Sí. Entonces, Sí, claro, entiendo. A ver, yo no sé, el corazón contrito y humilde. Y humilde, sobre todo. Sí, de verdad, mira, yo, por ejemplo, conozco mucho a Luis de Benito, que es muy creyente, muy católico. Fernando López Mirones también le conozco. Y bueno, y Cristina Villarroya, y mucha gente. Y la mayoría son católicos muy convencidos. Entonces, por un lado tenemos un grupo de remanentes, de fieles, y por otro lado tenemos la inmensa masa de católicos que se pinchó. Las iglesias convertidas en pinchódromo, el escándalo de Bergoglio, en fin. Entonces, ¿cómo se come esto? Mira, yo de verdad estuve un tiempo sin entrar en las misas normales porque yo no soportaba ver una mascarilla en el templo de Dios. ¿Cómo puedes estar tú ante Dios con una mascarilla, hombre? O lavarse las manos para consagrar. Sí, lavarse las manos. Entonces, menos mal que encontré una misa tridentina en un convento de monjas de la Fraternidad San Pío X, estaba cerca de mi casa, 20 minutos, y allí no había ningún bozal. Yo me salvó la vida eso. No podía, yo es que no puedo ver un bozal en una iglesia, pero ¿de qué vas tú? Quitaron el agua bendita. Cada vez que yo voy a la iglesia y veo que no hay agua bendita, le echo la bronca al cura. Yo pongo usted que agua bendita, hombre, déjate de tonterías, déjate el gel ese de las narices. Todavía hay gente que tiene el gel. Sí. ¿Qué va esto? Todavía a nosotros lo que más nos escandalizaba era que se echaran gel en las manos para consagrar. Exacto. Por favor. Te estás tocando el cuerpo de Cristo. Ay, qué absurdo. Claro, entonces, es lo que hay, ¿no? Bueno, y volviendo un poco sí, dime. Iba a decir, digo, que es el tiempo en el que estamos, en el que nos va a tocar vivir, que todavía seguramente va a ir a peor, ¿no? Claro, yo creo que estamos en ese momento del cascarón. Todos hemos visto cómo se puede ir quedándonos en la superficie y que eso nos vida. Pero bueno, pasa, como decías antes, pasa con todo. Te ves a profesores que no son realmente maestros, son profesores, están ahí para cumplir con lo que les marcan, aunque sea barbaridades, meterle a los críos en el... Da igual, porque lo que me mandan, eso no es un maestro, eso es un
Solo cumple orden mundial. Claro, órdenes, pero que programa. eso lo ves en médicos, lo ves en abogados, lo ves en jueces, lo ves en un ministro, lo ves en uno que hace una detención ciudadana a otro ciudadano porque no lleva la mascarilla. O sea, lo ves tan así que yo creo que estamos en los tiempos más parecidos a los tiempos de Jesús. Tener en cuenta que a Jesús se le crucificó por 2 delitos. Hacer milagros los sábados, resucitar a un muerto un sábado y devolverle la vista a un ciego otro sábado. Por eso fue, o sea, por enfrentarse a una institución que estaba en contra de la ley de Dios. Porque Dios no ha dicho en ningún momento que tú los sábados no puedes resucitar muertos. Si puedes, hazlo el día que te toque. O sea, bastante que puedes resucitar muertos. Entonces yo creo que estamos lo más parecido. O sea, no respires. No entres a la iglesia sin bozal. No, es que es lo más parecido. O sea, no, yo creo que sí, en la dictadura tal vez, ¿no? No sé qué se vivió. Yo estoy viviendo esto, aquello no lo viví. Pero si analizas la situación política, social del momento y aquella, poco se diferencian. Pero Es ten en bárbaro. cuenta... Sí. Se El diferencia escenario, que hay coches, que hay tecnología, ya está. No, y que el engaño es mucho más sutil, porque entonces, bueno, más o menos había unas normas, todo el mundo sabía qué atenerse o no atenerse, pero ahora es que encima te lo venden como que es lo mejor y que es por ti y que es por tu bien. Eso ya es que se forma ese retorcimiento. Claro. Pues sí, la Iglesia tiene que pasar la misma pasión que pasó Jesús, y eso está en el catecismo de la Iglesia Católica. Correcto. Entonces, pues eso, la Iglesia tiene que llegar y ser crucificada y morir y resucitar por la gracia de Dios. Entonces, pues por ahí tenemos que pasar y que Dios nos conceda ser fieles y poder resistir. Eso es. Pero al final es una limpieza, es una purga de toda la sociedad, limpieza, la escoria que se ha ido adhiriendo, ¿no? En la pero mira, pero yo te digo una cosa, yo prefiero esto. Prefiero que la gente que no es católica convencida, que está ahí por cumplir y tal, que se vaya. No nos necesitamos para nada, que se vaya. La gente que no quiere, que no cree, lo mejor es que esté fuera. Se va a formar, según parece, hablan de esa profecía. Bueno, habla del libro de Apocalipsis, habla de la iglesia falsa, la iglesia del falso profeta. Y luego está la iglesia remanente, la iglesia de la catacumba, que vamos a ser más perseguidos todavía. Eso es evidente. El anticristo va a hacer escarchinas entre los creyentes, la gente que no se ponga la marca de la bestia. Entonces, yo hago una pregunta: ¿por qué la iglesia ha caído con todo su equipo en eso de las pandemias, inoculaciones y tal? ¿Por qué los creyentes han vacunado tanto? ¿Por qué han ido con mascarillas a las iglesias tanto? El último lugar donde se han quitado las mascarillas parece que ha sido en los templos. Yo no entiendo esto de que va... No, sí lo entiendo. No hay fe, no hay verdadera devoción, no hay verdadera creencia en que Jesús está ahí, que estamos ante Dios. Mira, yo estaba una vez, entré en una iglesia, iba a entrar y sé que yo tengo allí un poco como de reserva. Me veo a un tío allí y digo, este es párroco seguro. Entro, me voy a la capilla, era todo el tiempo de la mascarilla, y claro, yo soy pozal, estaba ante el Santísimo en una capilla, y me viene el tío, digo, Laura, ya verá. Digo, oiga, ¿se para mascarilla? Digo, mire, no me da la gana. 2 motivos. Primero, estoy ante el Santísimo. ¿Qué mal puede haber aquí? El Santísimo sana. Y segundo, tengo exención médica. O sea, que por favor déjeme en paz. Y se fue. Y luego ya estaba harto y fui a apalearle. Aquí no hago bendita, no sé qué, es una apostasía, esto es falso, esto es cual. Y el tío venía haciendo que me da la mascarilla. Ya está bien, hombre, ya está bien. Qué decepción. Mira, desde el momento en el cual cerraron las iglesias, antes incluso de que Sánchez cerrara España, el día 14 de marzo del 2020, cerraron los templos. En la Edad Media, cuando había la peste, la gente iba a las iglesias, allí se refugiaban. Y aquí ahora cerramos los templos, en momentos de más crisis, de más necesidad, gente que se moría, gente que estaba con problemas y tal. La iglesia se cerró las puertas, con las narices a los fieles. Es un escándalo. El momento que tiene permiso de actuar es ahora. Y se ha visto que tenía todo el permiso de hacer. Yo creo que esto es un poco el triunfo temporal de esa ciencia materialista sin el espíritu. Por eso yo creo que esta entrevista es interesantísima, porque tenemos una médica, bueno, que de ciencia no sabe poco, que entiende la parte espiritual, y hay que volver a conciliar. Esa ciencia que trata de explicar a Dios no es la que ahora que lo niega. Claro, entonces hay que volver a conciliar porque la gente al final se ha dejado comprar, se ha comprado el producto de la ciencia materialista que niega a Dios. Lo quiero explicar todo hasta que Dios no existe, porque está todo explicado. Pero esto no es así. Y era el camino inicial de la ciencia era otro. Era, vamos a explicar. Vamos a leer la obra de Dios para entenderlo. Y se ha dejado de eso.
Sí, sí. La fe y la ciencia no sisipistis, no son antagónicos, no pueden ser antagónicos. No, no, Nada claro. que sea obra de Dios puede estar en contra de Dios, si es que es una cosa Claro. es completamente absurdo. Se ha Pues utilizado. volviendo a lo de los templos, yo recuerdo todavía el impacto que nos llevamos mi marido y yo cuando aquel domingo, no sé exactamente, era 14 o 15 de marzo, íbamos a la iglesia y nos encontramos cerrados, nos quedamos, no podíamos dar crédito, Eso, vamos, ese impacto fue espectacular. De verdad. Pero pues decías tú, ¿y por qué ha pasado esto en la iglesia? Pues es que tenemos, no sé, en una carta de Pablo, no recuerdo exactamente cuál, pero la que te dice que mandará a Dios un espíritu de confusión porque no tuvieron amor a la verdad. Y entonces, claro, decir, no queréis la verdad, queréis la mentira, pues toma, ahí tienes mentira. Y, 2 tazas. Claro, 2 tazas. Y eso está por ahí. En realidad, digo, no recuerdo exactamente cuál, pero es una de las cartas de San Pablo muy conocidas, ¿no? Pero yo siempre he dicho en algunos vídeos que un católico la tiene más difícil que una persona que no es creyente. Una persona que no es creyente puede despertar o no hay pandemia, o no hay quimodemia, o no hay guerrademia. Pero, ojo, un católico tiene que despertar a eso y a que la iglesia está masonizada. En el Vaticano hay una secta dirigida por Bergoglio que se está cargando a la iglesia, está preparando el trono al anticristo. Son 2 despertares en uno. Entonces, la iglesia ha fracasado ahora, católica en general, con lo de la pandemia. Vacunación es un acto de amor. Estos días Bergoglio se metía con la gente que no nos hemos pinchado. ¿Cómo es posible que no respetas a la gente? Uy, Bergoglio, ya. Yo me lo esperaba, porque Bergoglio es... Pero te digo que un católico tiene 2 despertares. Y puede despertar a la pandemia, pero decir que Bergoglio, pensar que Bergoglio puede ser un enviado del maligno, eso tiene tela, ¿eh? Hay que hilar muy fino, ¿eh? Porque la gente puede estar viendo lo que está viendo, pero es que el Papa es el enviado de Dios, es el representante de Dios en la tierra. Y que el Sánchez es un enviado del diablo, eso es facilísimo de ver. Pero poner al Papa en esa tesitura, no lo ves así, María José. Pero ahí está el problema, ¿no? Es decir, el problema es que, en primer lugar, Bergoglio, pues yo no creo que sea papa, legítimo. No lo era. La cuestión, ¿no? Hay ya mucha documentación al respecto. Sí, mucha. Entonces, el problema es que la iglesia ha caído en una papolatría. Y eso, aparte, procede de Juan Pablo II, porque fue una persona tan carismática que dejó tanto, que se le amaba, que se le adoraba. Y entonces empezaron a sustituir a Jesús por el Papa y se cayó en una papolatría. Benedicto ya era más serio, más reservado, pero ha seguido un poco ese espíritu de papolatría de ahí, de los jóvenes, no sé cuántos. Y luego llega este señor que, bueno, canónicamente la renuncia de Benedicto no fue correcta. El incluso se hizo antes de que la renuncia en diferido, que no vale. Y bueno, ahí está el sacerdote ¿no? El padre Francisco Vegán, que es amigo mío y que explica maravilloso, me lo explica perfectamente. Un montón de documentales y de tal. Entonces, este señor está claro que fue puesto por la mafia de San Galo, mafia masónica dentro de la iglesia, con la intención de demoler la iglesia desde dentro. Y además hay un montón de profecías. Desde San Francisco de Asís, ya habla de los papas, sí. No, habla de dos. La de Ana Caterina Emery. San Francisco de Asís dice que en los tiempos finales una persona no canónicamente elegida se elevará a la silla de Dios. Exacto. Forzará con su astucia en llevar a muchos a la perdición. Sí. Brutal. Y luego Ana Caterina Emery es la que habla de los 2 papas, del tiempo terrible para la iglesia y cómo iban demoliendo la iglesia de dentro y que solo quedó ya el altar central, ¿no? Sí, hay muchas profecías, pero además tenemos la escritura y además tenemos los ojos para ver, que si no nos ha poseído el espíritu de confusión, como decía San Pablo, pues con la ayuda de Dios, como tú dices, hay que hacer un despertar a la verdadera iglesia. También otro que estoy comprobando últimamente, mira, hace 2 o 3 días me llegaron informaciones sobre la devoción a la Divina Misericordia, diciendo que era una blasfema Fasina Kowalska. También Ana María Valtorta, otra blasfema. Del Rosario de la Preciosa Sangre de Cristo, Bernabé Boye, el nigeriano ese, otro blasfemo. Parece que todas las devociones que han surgido últimamente en la Iglesia son blasfemas y que no hay que hacer nada. O sea, hay también que si vas a misa porque nombran a Francisco, ya eres un hereje. Parece que aquí todo es herejía, todo es blasfemia. Todas las devociones que son importantes,
que mucha gente ya cree, porque tú me consta que tú rezas el rosario a la sangre de Cristo. Yo también lo rezo los jueves por la noche. Y también la coronilla a la misericordia, que está extendida por la iglesia. El cuadro que está aquí atrás, parece que todo es una blasfemia, una herejía, que es el maligno. Es un ataque dentro de los católicos hacia unas devociones, unas tradiciones consolidadas que pueden hacerle mucho daño al maligno. Yo me hago una pregunta. Bueno, y lo de Montesino, adoración y liberación, eso ya está ahí muchos años. Yo me hago una pregunta. Hay infiltrados, sí, a las redes sociales en cuanto al nombre mundial y tal, pero en la iglesia hay una serie de gurús, entre comillas, gente que se cree en la posición de la verdad, que está haciendo muchísimo daño. Dentro de la iglesia remanente hay también una infiltración brutal. Es que ahora mismo, de verdad, no se puede hacer nada porque todo es una herejía, todo es una blasfemia. Cosas que yo estaba haciendo durante mucho tiempo, resulta que no, oye, que eres un ignorante, eres un tontaina, eres una persona crédula que se ha creído todo. Y todos son enviados del mal. Fascina Kowalska, blasfema y sacrílega y satánica. Por favor. ¿Tú no, te ha llegado esta onda expansiva de Sí, la me ha llegado, infiltración? sí, algo me ha llegado, sí, pero yo no hago ningún caso en absoluto, ¿no? Porque bueno, evidente, como tú dices, son devociones consolidadas que hacen mucho bien a las almas, que tuvieron en su momento el Ni y el Osta, y que por tanto la Iglesia los ha aceptado perfectamente, y que entonces, bueno, pues no hay nada que objetar, aparte de que, como digo, hacen muchísimo bien. Pero si hay algo que la Virgen ha dicho por activa y por pasiva, es que el refugio seguro en estos tiempos es su Inmaculado Corazón. Exacto. La consagración al Inmaculado Corazón de María en estos tiempos es un requisito sine qua non. Eso es sine qua non, si no, no vamos a poder resistir. Hay, por supuesto, otras muchas más devociones, extraordinarias todas, que yo, por supuesto, yo estoy consagrada a la sangre de Cristo, con los 6 meses previos de todo en la misa votiva y todo lo que había que hacer, también al Sagrado Corazón de Jesús, a San José, y por supuesto, a la Santísima Virgen, pues varias veces, ¿no? Entonces, eso, pero si yo hay algo que de verdad recomiendo, porque es la soberbia, don Laureano, es lo que estábamos hablando. Todo esto viene de que ahora yo sé más que tú, el otro sabe más, el otro... Exacto, sí. Pero si se las dan de enteradillos y de listillo de que yo sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú. Mira, ¿cuáles son tus devociones principales? Hombre, mi devoción principal, desde luego, como te dije, ya desde que tenía en torno a los 30 años, es la devoción a la Virgen María. Yo creo que a mí, bueno, tuve ahí una experiencia, quizá un poco larga, si os la cuento, y si no, pues nada, de cómo me salvó la Virgen del Escorial. Las apariciones de cómo me salvaron la vida. ¿El Escorial? La del Escorial. Sí, hombre, yo la tengo en mi habitación. Fue la que me convirtió a mí de manera definitiva. Sí, a mí me hizo un milagro también, entonces, bueno, pues una época también de problemas familiares muy grandes, que yo estaba enferma, que estaba fatal, y entonces, pues yo ya viendo recurrido que no podía, le dije a mi marido, mira, en Escorial se está apareciendo la Virgen, vámonos para allá. Y nos fuimos un primer sábado de mes por los años 90. Allí, bueno, pues fue una experiencia muy intensa, estaba Luz Amparo, se rezó el rosario y tal, y a partir de ahí todo cambió en mi vida. Es más, me vino una cosa increíble, porque yo siempre he amado mucho la medicina alternativa y quería desde hacía tiempo hacer un curso de homeopatía unicista y tal. Pues os podéis imaginar que a los 2 meses empezaba el día de la Inmaculada Concepción, un curso de medicina alternativa unicista, que venía una persona de México, uno de los principales profesores de esa escuela, al Escorial. Al Escorial, además. El curso. Me salvó la vida, ¿no? Te digo, es que, entonces, claro, para mí esa es la principal, la devoción, bueno, por supuesto, a Jesús por María, ¿no? Sí, pero una pregunta, has hablado de la Concepción de María, ¿es la de los 33 días? La de los 33 días de Griñón de Montfort. Sí. Esta es fundamental. Hay que hacerlo en segundos tiempos, es el sello, es el refugio, es el baluarte, el alcázar que nos vamos a refugiar. Eso es fundamental, la de los 33 días. ¿Qué más devociones tiene? Claro, ya fíjate, ya en los años 80, y esta persona que yo os digo, este místico francés, ¿no? Jean-Gaston Bardet, ya decía que él había tenido una inspiración de decir y repetir la jaculatoria: Dulce Corazón de María, sed mi refugio. Sí, yo lo digo todos los días. Claro, pero normalmente decíamos: Dulce Corazón de María, sed la salvación mía, ¿no? Yo decía así, la salvación mía, sed mi refugio. Claro, mi refugio, porque fíjate, él ya adelantaba que el refugio es el corazón inmaculado de María. Sí. Entonces, esa, para mí siempre la Virgen María es que además me... Bueno, el rosario es el arma, el rosario diario, eso. Yo intento, el de los 15 misterios, que es el verdadero rosario, el de las 153 aves,
¿Por qué 153? Es que no, además, no es porque sí. No, yo te voy a decir, las heridas de Cristo. Por supuesto, pero aparte son los 153 peces de la pesca milagrosa, que significa la Iglesia Universal. Claro, es que rezando las 153 Ave María estamos rezando por todos los salvados. Todo por la Iglesia Universal. Pero bueno, aparte, no siempre lo rezo, eso tengo que reconocerlo, porque lo rezo con mi marido y entre tal y que cual, pero por lo menos un tercio del rosario, el rosario de los 50, ese no pasa día de ninguna manera, ¿no? Luego está la sangre de Cristo, por supuesto, que todos los jueves hacemos Gesemaní, al menos una hora, ¿no? Al menos una hora de Gesemaní, y por supuesto el Jueves Santo empieza a las 11 de la noche, ¿no? A las 11. Sí, empieza a las 11 de la noche, nosotros lo hacemos los dos juntos. Mi hijo se conecta con el grupo que hay un grupo que se conectan y ellos se quedan hasta las 3 de la mañana. Por supuesto, el Jueves Santo es hasta las 3 de la mañana, sin ninguna duda, acompañar a Jesús en Gesemaní. Luego San José es nuestro patrón. Yo me llamo María José, mi marido se llama José. Y yo me llevo al lado, José. Es nuestro patrón, ¿no? Por lo tanto, San José no puede. Luego el Arcángel San Miguel, ¿cómo no? Como no, el Arcángel San Miguel, y luego el Sagrado Corazón de Jesús, eso ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, pues claro, los jueves la Eucaristía, yo los jueves voy a hacer adoración eucarística todos los jueves, en fin, pues yo qué sé, lo mínimo, si es que eso es lo mínimo. Y aparte la misa, la comunión. Bueno, la misa, claro, por supuesto, la confesión máximo una vez al mes, eso máximo, ¿no? Y la misa tridentina siempre que puedo. Y luego, pues la misa diaria, ¿no? Porque yo vivo en una urbanización que no hay iglesia, pero pues, mínimamente 1 o 2 veces por semana, pues sí que lo intentamos, ¿no? Entonces, para tus últimos tiempos, recomiendas la consagración a María, el rosario, y también, bueno, hay gente, la Virgen habla mucho del ayuno los viernes. Sí. Ayunar. El ayuno es que lo tengo asociado a la terapéutica, ¿sabes? Entonces, a la medicina. Es que yo ayuno hago, claro que hago ayuno, incluso he hecho ayunos totales, ¿no? Pero lo tengo asociado a la terapéutica, entonces, bueno, pues guardo el ayuno de la Iglesia y no le veo diferencia, porque como para mí, si yo me pongo mala ya no como, no sé, claro. Yo ahí no lo dudo, ¿no? Y además se le da muchísimo valor al ayuno, pero es que como yo lo tengo tan integrado en mi vida, como que no noto la diferencia, ¿no? Que a nivel terapéutico, explícalo por qué ligar, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, una cosa espiritual con... A ver, date cuenta de una cosa, es decir, un animal cuando está enfermo, come. No come. Menos ayunas, sí. Para nada. Entonces, el ayuno es la terapia universal. Si hay algo que lo cura todo, es el ayuno. Es el ayuno, correcto. Es el ayuno. Entonces, claro, ya el ayuno, hay muchos tipos de ayuno. Tenemos el ayuno intermitente, tenemos el ayuno total, tenemos el ayuno parcial, entonces varía, hay que ver cada persona. Hay un investigador extraordinario, se llama Ernesto Prieto Gratacós, que os aconsejo que lo busquéis por ahí, que hace cursos, bueno, tiene mucha formación gratuita, pero también hace pequeños cursos muy baratitos, y él dirige ayuno, bueno, por supuesto, toda cosa, cuestión de alimentación y tal, es increíble, es muy bueno, pero dirige ayunos personalizados también para sanación de enfermedades incluso crónicas y mira, ¿y cómo crees que va a evolucionar esto en este fin de los tiempos? La Iglesia posiblemente, pues, sencillamente, ¿crees que quitarán la consagración, alterarán la fórmula de la consagración diciendo esto representa o simboliza? ¿Crees que se va a llegar a eso? Para mí, para mí, el catejo, lo que impide que el anticristo se manifieste de manera pública, porque está ya actuando claro, es la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Yo eso es lo que pienso. ¿Cómo lo ves tú? Yo también, en eso coincido completamente contigo y por desgracia creo que sí. Por desgracia creo que además lo dijo la Virgen en Garabandal o lo han dicho las niñas, ¿no? Que habrá un momento en que celebrar la misa será muy difícil y que la consagración lo hará en catacumbas, ¿no? Y no. Esta falsa iglesia nos está llevando eso, ¿no? A una protestantización, a un sincretismo, a una pérdida del sentido sagrado y a que por supuesto, sea un memorial, sea un recuerdo, como hacen ahora los protestantes. Muchos protestantes que no creen la transustanciación, pero sí que celebran una mesa eucarística donde puede entrar todo el mundo, sí. Y a ti, tu visión de la fe, tu experiencia de la fe te ha llevado a la disidencia. Primero que sí, que a mí
A ver, Yo que soy así de naturaleza, yo soy disidente claro, de pues eso es lo que pasa. A mí me pasa igual. Es decir, yo una cosa que... Yo siempre tengo mucha curiosidad intelectual, me ha gustado investigar por mi cuenta, yo no soy ninguna gran investigadora, sino en casa. Pues bueno, me gusta leer mucho, estudiar mucho, hacer... Y claro, cuando empezó todo esto, pues sí es que la mentira era increíble. Yo no... Era tremendo. Yo no busqué nada, es decir, a mí me buscaron, me vino. Claro. Pero ¿cómo te diste cuenta del Himalaya de mentiras de esto? ¿Cómo te diste cuenta? Pues bueno, lo primero como doctora, como creyente, como las dos cosas, como... Hombre, me di cuenta, primero, pues intentar ser honesta conmigo misma y no creerme las cosas porque me las digan siempre. Claro. Y luego, porque ya habíamos tenido la experiencia de la pandemia, de la gripe A, de la gripe porcina de 2009, con cúmulo de mentiras, y entonces era un calco, ¿no? Era repetición, exactamente. Claro. Pasa que ahora ya has ensayado. Sí. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo escribía en mi Facebook. Lo único que yo tenía de redes sociales era un Facebook con amigos. Y pues, yo hacía mis comentarios de todo esto. Y recuerdo que el editor de Kawak Editorial, John, pues me dijo, hombre, estoy muy de acuerdo con las cosas que dices. ¿Te puedo hacer una entrevista? Y digo, pues vale. Y me hizo una entrevista que salió en Kawak Editorial. Ahí está, desde pues eso, en el 2020, en la primavera del 2020. Y a raíz de esa entrevista empezaron a contactar gente conmigo, me dijeron que me pusiera en contacto con Natalia Prego y Natalia me llama el día 24 de julio de 2020 y me dice, oye, María José, ¿puedes venir mañana a Madrid que vamos a hacer una presentación de Médicos por la Verdad? Eso me lo hice el 24, y que estaba mi nieta precisamente delante y dice mi nieta, ¿qué? Tú a Madrid, nosotros no vayas a ningún sitio y tal. Pero bueno, como eran vacaciones, dijimos, vale, pues vamos, pero pensamos pues, apoyar, ir allí a apoyar. Y cuando llego allí me dice, no, tú vas a estar en la mesa porque tú eres la única que sabe algo de cosas de estas de PCR. Yo allí improvisé y a raíz de lo que dije allí empezaron a llamarme de todas partes a que diera entrevistas de aquí, de allá, de lo demás allá, que para mí fue un calvario, porque eran 3 y 4 entrevistas semanales. Yo tenía que estudiar mucho porque, claro, no me gustaba los datos y decir cosas un poco coherentes. Y de verdad que fue un poco tal, pero bueno, lo hice por coherencia, ¿no? Por ayudar, porque, bueno, me preguntan, parece que no hay mucha gente que esté diciendo esto. Yo lo que sé lo digo, y si puedo ayudar, pues ayudo. Y mi principal interés era intentar evitar que la gente se vacunara. Sí. Veía lo que venía y empecé a hacer una investigación tremenda sobre las vacunas, sobre los riesgos de las vacunas génicas. Yo sabía ya, porque lo había investigado antes, que toda la terapia génica que se había probado había sido un fracaso y un desastre y había producido muchísimos efectos secundarios. Entonces, bueno, esto aquí van a hacer polvo a la gente, ¿no? Total. Y esa es la historia, ¿no? de la pandemia y de mi aparición pública, que yo no soy nadie, yo soy una persona de pueblo. Yo no estoy entonces tú te diste cuenta desde un comienzo de que esto era una mentira gigantesca, una ingeniería social. ¿Te diste cuenta enseguida? Totalmente, enseguida, inmediatamente. Pero yo le decía a mi mujer, pero mira, tú fíjate que el metro va hasta arriba con gente con bozales y sin distancia de seguridad y un lugar que está mal ventilado, un lugar subterráneo. Sin embargo, los campos de fútbol están vacíos. Entonces, yo no soy científico, ni doctor, ni nada, ni virólogo, ni nada, ¿no? Pero ni falta que enseguida asocié, digo, es verlo, es que digo, aquí hay algo, esto es una farsa, esto es un circo, aquí está todo lleno de payasos. Y entonces dije, bueno, yo tardé esto también en verlo. Pero, ¿y la fe me ayudó? Pues no mucho me ayudó en eso. Ahora, eso sí, una vez que comprendí lo de la vacuna, mira, a los 15 días de que Satanchi cerrara España, el 14 de marzo, a los 15 días yo hice un vídeo con apellido obligatorio hablando de las vacunas ya. Yo, dije, a los 15 días. Bueno, ¿dónde me vino eso? Pues no lo sé, porque yo no soy médico. Tú lo verías más fácilmente porque eres doctora y trabajas con eso. Pero entonces... no sé, ¿por qué no le pasó a más católicos esto? Pues, hace falta ser un iluminado para ver que esto es todo mentira, la quimodemia, el orden mundial, la Agenda 2030, la marca de la bestia. Mira, José, yo te lo confieso, toda mi disidencia, toda mi labor de militancia, los libros, los vídeos, todo lo que hago es para evitar que la gente se ponga la marca de la bestia, porque eso es el infierno. Eso es el infierno.
bestia es un chip subcutáneo que va a tener información y que si no le puedes comprar ni vender. Es que tiene que ser algo voluntario, según como dice el libro del Apocalipsis, que voluntario. Que eso se condena, entonces no puede ser algo que la persona no sea consciente y que lo haga con conocimiento de causa, como se dice, el pecado mortal que tiene que haber, pues tiene que haber plena advertencia y perfecto consentimiento, materia grave, voluntario, advertencia y perfecto consentimiento. Entonces, el problema de la marca de la bestia es el siguiente, vamos a ver. Voluntario, sí, no puedes comprar ni vender, vale, pero es que lo que la gente no sé si va a entender es que lo que no sé es si esto implica que la gente sabe que si te marcas con la marca de la bestia es como el sello del ganado, perteneces a Satanás y aceptas la mano de Satanás, el rabo de Satanás en vez de la mano de misericordia de Dios. Eso es lo que no acabo de comprender. Bueno, voluntario será, ¿cómo lo ves? No, hombre, yo lo que creo es que el aviso que está dicho en Garabandal, ¿no? De que la Virgen habló del aviso, el milagro, el castigo, ¿no? Yo creo que necesitamos, por supuesto, las cosas se pondrán mucho peor para que se dé el aviso, pero que ahí sí que la gente tendrá un conocimiento en su conciencia de realmente dónde está y cómo es vista ante Dios. Y ahí es donde sí que se vaya a pedir responsabilidad a quien no se miente. Entonces, ahí es cuando yo creo que vendrá la marca de la bestia, a partir de ahí, porque es que si no, no hay pleno conocimiento, no hay... Pienso como tú. Lo de la marca de la bestia, que es el culmen ya de todo esto, este horror, es que si lo haces, tienes que saber que si lo haces, bueno, no es que solamente no vas a comprar y vender, sino que eso implica pertenencia al maligno, implica, como dice Apocalipsis, la condenación. Perder el alma, esto es muy serio. Entonces yo voy ahí, claro, totalmente volcado ahí. Sí, eso me hace a mí ver, porque bueno, pues claro, me llegan, me mandan cosas, y me hace ver que mucha de la disidencia, incluso católica y tal, parece que estuviera mucho más preocupada de salvar el cuerpo que de salvar el alma. Exacto. Muy preocupados de la supervivencia, de todo igual, que a mí me parece legítimo completamente. De tener 1000 latas de fabada en vez de tener rosarios en casa y cruz de San Benito. Me parece bien. Cuidado, que parece que fuera eso lo único, ¿no? Y luego, pues, el protestantismo, el que cae el catecismo, eso da igual, ¿no? Pero eso sí, a ver cómo nos salvamos el trasero, eso lo primero. Sí. Bueno, pues a ver qué pasa. Yo, la verdad, María José, ahora mismo estás un poco retiradilla, no ha venido. ¿Tú crees que va a venir alguna otra pandemia? A ver, acabo de hablar con Karina Acevedo, que ha tenido esta enfermedad que está ocurriendo ahora en América, que llaman el dengue. El dengue. ¿Ha tenido el dengue? Sí, y que el dengue es un dengue raro, es como el COVID, ¿no? Es un dengue que efectivamente tiene mucha clínica de dengue, pero es un poco atípico y no... Entonces, ¿qué está pasando? En América, porque esto hay una superplaga, en Argentina y tal, en zonas tropicales en particular. ¿Qué está pasando ahí? Pues lo tienen vacunado y no vacunado, porque Karina Acevedo de vacunada nada, ¿no? Y ya lo ha pasado y lo ha pasado muy mal. Lo ha hecho una publicación en su red de Telegram que saca esa comunidad. Perdóname, María José, porque ¿qué síntomas tiene lo que ha sufrido? A ver, el dengue, la clínica que tiene es una fiebre muy alta, pero en torno a los 40 grados, que está varios días con esa fiebre, y con un dolor de cuerpo que te duele todo, hasta la uña del dedo meñique, un dolor que no te puedes mover, y después a partir de eso hay un brote, un exantema, tal. Si es la primera vez, pues puede ser un exantema, molestias digestivas, tal. Pero si es la segunda ola, puede haber incluso hemorragias, ¿no? Incluso hemorragia, imagino, a nivel digestivo. Sí, bueno, hemorragias diversas, ¿no? Es decir, más o menos es el dengue hemorrágico, pero ese nunca es la primoinfección del dengue. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Que son virus atípicos que no son los virus normales porque son todos ya recombinantes. Sí, entonces, eso, ¿la culpa de qué es? La culpa es fundamentalmente de las vacunas, porque las vacunas han esparcido, y no son las COVID, Ahora mismo ya prácticamente todas las vacunas que hay, en particular la de la gripe, la de... Son de ARN. Son todas, no son de ARN, son recombinantes. Recombinantes quiere decir que se han cultivado, por supuesto, se han utilizado cultivos de células de aborto y todo esto, todas son absolutamente inmorales, pero encima el problema es que ha habido recombinaciones de secuencias génicas que lo que hacen es que esas no haya
A nuestro cuerpo lo vuelven loco porque son artificiales. Claro. El sistema inmune no puede manejarlo. Claro. El sistema inmune reacciona, depende de cómo esté, en base previa, ¿no? Pero reacciona de una forma alocada, podríamos decir, que es lo que pasó también con el COVID. Claro. Entonces, claro, esas secuencias están circulando. En parte las emiten los vacunados. Hay un shedding, claro que sí, claro que existe el shedding, eso está absolutísimamente demostrado. Y hay casos así. Yo conozco algunos casos hasta de un Guillain-Barré, de una mujer a un hombre, que es más raro, normalmente de un hombre a una mujer es más fácil, pero un marido que la mujer no se quiere vacunar, la mujer se vacuna y debuta con un Guillain-Barré, una parálisis. El marido que no se había vacunado. No se había vacunado, sí. Contacto con la mujer. Entonces, bueno, no pasa todo, afortunadamente, pero quiero decir que están circulando, aparte los mosquitos transgénicos y aparte todo lo que tú quieras, y también las radiaciones electromagnéticas que, por supuesto... Exacto, el 5G. Exacto. Pero no el 5G, es... A ver, si es que el problema es que se habla mucho sin saber. Mira, la radiación electromagnética... Yo es que estoy luchando con esto desde 2010 o 2012 que me pusieron en la puerta de mi casa una antena que me pensaba mandar pulsos. Yo vivo en una urbanización y entonces en mi casa unifamiliar me clavan en la puerta una antena para recoger la información de aguas residuales para mandarla a la central. Y esa iba a emitir pulsos cada 10 minutos. Menos mal que pusieron el poste solo y en cuanto lo vi se me erizaron. Y acaba de salir el informe Bioinitiative, que os recomiendo si queréis saber de los daños de la REN y de tal. Bioinitiative Report, hay una página web con todos los estudios actualizados a día de, me parece, hasta 2022. Bueno, el caso es que con todo eso y una serie de moviendo y a los vecinos y a los urbanistas y tal, conseguimos que no se pusiera. No se pusiera la antena y que se retirara el poste. Este año también, este verano pasado, con toda la urbanización, que es muy grande, iban a poner también una serie de postes, una urbanización de monte y hay muchos altibajos, pero iban a poner unas torres de telefonía de Movistar. Y conseguimos también convencer a la gente de que aquí no hay buena cobertura, que si patatín, que si patatán. Pero muchacho, pero mira, afortunadamente la gente se convenció y no se hizo. Entonces, hay muchísima información, pero la gente me está diciendo disparates, como que las densidad de potencia, por ejemplo el 5G, que tiene más potencia y tal, produce un síndrome de irradiación aguda. Mentira. El síndrome de irradiación aguda o la fibrosis pulmonar o la fibrosis por irradiación solo lo producen las radiaciones ionizantes. Las REM, estas de microondas y otras de baja, de no tanta frecuencia, porque ahí no hay que confundir la potencia. Son no ionizantes. La frecuencia es lo más peligroso, aunque la potencia también, la densidad de potencia. Entonces, la densidad de potencia decrece de forma inversamente proporcional a la distancia y depende del tiempo de exposición y de la cercanía que tú tengas al emisor, el que se produzcan más o menos daño. Por lo tanto, los daños son crónicos. Una emisión aguda importante te puede producir insomnio, dolor de cabeza y algunos desarreglos, pero jamás te va a producir los disparates que se están diciendo que produce. Es un coadyuvante. Entonces, claro, si tenemos el cóctel Molotov de secuencias génicas recombinantes, que ya en todos nuestros organismos están, más la base patológica que más o menos pueda tener la persona, más las vacunas que se haya puesto en su vida, más la radiación, más otros tóxicos ambientales, tenemos el cóctel perfecto. Sí. Disparate que se están diciendo del síndrome de irradiación aguda, eso es una mentira, eso es un disparate científico de tomo y lomo, pero es que como todo el mundo habla sin saber. Por eso digo, si se quiere saber de REM, cógete los Bioinitiative Report, que hay centenares de estudios científicos que te dicen el daño que puede hacer o no. Y no inventen, por favor. Sí. Mira, María José, ya estamos aquí mirando, son las 8, así es la 1 y 8 minutos, 1 hora y 8 minutos de programa que llevamos. Yo quiero hacer un vídeo sobre los milagros que habrá en este fin de los tiempos. Si no, nadie sobreviviría. Y entre la sopa esta en la que estamos, nefasta, negativa, tenebrosa, y el orden mundial, el anticristo, las persecuciones y los desastres naturales, etcétera, sería perfectamente imposible sobrevivir. Yo estoy totalmente convencido de una cosa. La gente que está en gracia de Dios, que tiene contacto con Dios, que recibe los sacramentos, que tiene una fe profunda y que se pone en manos de Dios, yo creo que esa persona es invulnerable. Le pueden echar tóxicos a la comida, le pueden echar... Pasa como con San Benito, el que hicieron envenenar y el tío no se salvó. De ahí viene la cruz de San Benito. Yo estoy convencido de que va a haber muchos milagros. Te pueden poner al lado una torre de 5G, si quieres, en la puerta de tu casa, pero si tú estás en paz con Dios, es imposible que te afecte. Los ángeles, como dice el Salmo 91,
que la peste no llegará hasta tu tienda, porque los ángeles te llevarán en sus palmas. Estoy convencido de eso. De ahí la necesidad de buscarse su refugio en el corazón de María, en el corazón de Jesús, tener el rosario, tener la cruz de San Benito, tener la casa entronizada al corazón de Jesús, tener el agua exorcizada, el aceite exorcizado, etcétera, porque con eso no hay manera. O sea, si tenemos fe realmente, todo lo que va a abrir ahora, persecuciones, enfermedades, desastres, no nos tocará un pelo, porque es así. ¿Quién como Dios? Yo estoy convencido. Voy a hacer un vídeo sobre esto, la verdad. ¿Tú cómo lo ves, María José? No, yo veo que hay dos. Para nosotros hay dos salidas. Una, la que tú dices, y otra, el martirio. Pero cualquiera de las dos es muy buena. Correcto. Sí, Cualquiera de las dos es muy buena. Porque si tenemos que morir, pues morimos mártires y nos ahorramos el purgatorio. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Y si no, pues bueno, pues Dios nos quiere guardar para el reino de los 1000 años. El reino eucarístico de los 1000 años, pues exacto. Entonces pues bendito sea también, ¿no? Lo pasaremos muy mal mientras que llega o no. Sí, peor, lo dice, los vivos envidiarán a los muertos, cuidado. Sí. Es verdad, María José. Claro, pero la voluntad de Dios, que sea y que nos dé valor, fuerza y gracia para hacerlo. Exacto. Y bueno, ya para terminar el programa, ¿qué les dirías, que como última conclusión, a todas las personas que están aquí escuchando ahora, para este fin de los tiempos? Algo ya hemos hablado, pero haciendo un resumen, un balance para dar un poco de esperanza a ese sufrimiento que nos aguarda. ¿Qué le dirías a la gente, María José? Yo lo primero que le diría es que no se obsesionen con Telegram ni con las redes, que no se obsesionen porque la confusión alcanza todo. El miedo que se mete, ¿no? El miedo que se mete. No, ninguno sabemos tanto, hay que estudiar mucho para poder dar unas opiniones medianamente tal. Entonces se habla con mucha ligereza. Sí. Claro, entonces eso por un lado. Y luego por otro lado, pues claro que va al refugio seguro. ¿Cuál es el refugio seguro? Y la felicidad que da. Si yo cuando salgo de mi misa del domingo, es que yo el domingo, mira, cuando estaba mala, sabes que la semana pasada digo, madre mía, como no puedo ir a la misa el domingo, digo, yo voy aunque sea racional, que ir a Murcia son 20 y tantos kilómetros y tal, ¿no? Pero cuando yo salgo de mi misa esa, yo salgo transformada. Entonces... Pues ya está, si tenemos ahora todavía es tiempo de misericordia, ahora todavía es tiempo de gracia. Aprovechémoslo. Muy bien. Pues nada, pues qué bien, qué genial. Me ha encantado la entrevista, María José, de verdad. Me ha encantado la entrevista. Y también, ¿verdad, Rafa? Que sí, nada. Me he sentido muy a gusto. Por fin una entrevista en esta profundidad, ¿no, María José? Porque estarías ya cansada de tantas entrevistas que te han hecho de hablar del virus, hablar de pandemias, hablar de recombinantes y todas esas cosas. Claro. Pues nada, bienvenida y espero, bueno, que tengamos más entrevistas y que, bueno, que dices, pues eso, ¿verdad? Vamos a hacer una discriminación de toda esa información que nos llega por Telegram y por las redes, porque, en fin, hay de todo. Y luego, pues eso, pues buscar refugio en la gracia divina, porque si no, sin eso no vamos a hacer nada, ¿no? Sin eso es imposible sobrevivir. Y además, y que si nos pasa algo, vamos al cielo, vamos. Eso, es que cogerse fuerte. Todo es ventaja aquí. Ahora, cogerse fuerte de la mano de Dios. Algunos santos que hubieran querido vivir este tiempo. Exacto, sí. Oye, mira, María José, ahonda un poco más en eso, que también es una cosa que pienso yo. Ahonda un poco más, María José. Bueno, pues eso yo lo he leído por ahí, he visto, ¿no? Cómo este tiempo está lo peor, pero está también lo mejor. Sí. Es la última hora, si es que lo dice el Evangelio. Los trabajadores de la última hora, qué poquito tuvieron que hacer, no tuvieron que soportar el sol del mediodía, ni la del día. Con una hora, que estamos en la última hora, no cabe duda, con una hora de resistencia y de fidelidad, se te va a dar lo mismo el año completo. Exacto. Entonces, por favor, que poquito se pide, ¿no? Yo he llegado a decir, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que estamos en un tiempo privilegiado. Tenemos la gran suerte de estar aquí ahora, viendo lo que mucha gente ha querido ver y no ha visto. El final de la película. Y que pase lo que pase, tanto si caemos como si revivimos, pues, o el cielo o el reino de los 1000 años. Pero estoy seguro, es un tiempo apasionante, es tremendo, es nefasto, es sobrecogedor. Porque lo que se ve a diario, Dios mío, de mi vida, cómo está el mundo, yo, verdad, es una cosa, es muy difícil de soportar, muy complicado. Para los creyentes, de verdad, es muy difícil. Qué paciencia que tener yo, de verdad. Yo que tengo ya mis años y me he creado un mundo distinto a este, es insoportable.
Pero bueno, pero aparte de eso, aparte de este sufrimiento, sabemos que al final feliz. ¿Quién como Dios? Vamos a ganar, venceremos. Claro que sí. Entonces, como decía otro día una amiga, ¿cómo está? Digo, yo, muy bien, creo en Dios. ¿Cómo voy a estar si creo en Dios? Pues nada, de verdad. La iglesia de Filadelfia, que es la que viene, ¿no? Dice, ahí está la paciencia y la fe de los santos. Pues gracias, María José, gracias. Y en nombre de todos los espectadores, y gracias, Rafa. Es verdad que se ha quedado bien el stream, ya estábamos con la cosa de que si iba a salir bien o mal. Sonido, es que muchas veces nos tienen fichados. Un abrazo para los dos y gracias por la entrevista. Muy bien, un placer. Hasta luego, un abrazo a los dos. Hasta luego. Hasta luego.